Yo no creo en maldiciones, pero desde aquella noche no puedo cruzar un camino solitario sin sentir que alguien me sigue. Cronistas, sean bienvenidos a una página más de Diario de Horror, donde las leyendas de México cobran vida y las voces del pasado aún susurran en la oscuridad. Aquí escucharás relatos que han viajado de boca en boca, atravesando generaciones hasta llegar a ti. Esta noche quiero hablarte acerca del Charro Negro, una historia que quizá hayas escuchado en las sombras de algún camino solitario o al calor de una fogata. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje entre el mito y la realidad, y por la confianza de permitirme contarte estas palabras que no todos se atreven a repetir. Yo soy Des, y esto es Diario de Horror. Me llamo Luis Ramírez, tengo 42 años, y nunca pensé que acabaría hablando de esto frente a alguien. Siempre me he considerado un hombre de campo, criado entre vacas y amaneceres fríos, con las manos llenas de tierra desde niño. Crecí en un rancho a las afueras de Hidalgo, y desde que mi padre murió, me hice cargo de las tierras. Él me enseñó que en el campo no hay espacio para miedos, porque el trabajo no espera. Pero había una cosa, un consejo que él me repitió más veces de las que quisiera admitir. Si un hombre vestido de charro se te cruza en el camino, no le contestes. No importa lo que te ofrezca, no le contestes. Yo siempre pensaba que era una de esas supersticiones viejas, igual que no barrer o no silbar en el monte. Esa noche de las que les voy a hablar, había llevado unas reses a vender a un pueblo vecino. Terminé tarde y el camino de regreso cruzaba un tramo de terracería largo, sin casas ni luces, solo el sonido de los grillos y el polvo levantándose detrás de mi camioneta. Recuerdo que venía pensando en mi padre, en cómo se veía la última vez que lo vi. Sentado en la mecedora con su sombrero, tapándole media cara, se había puesto muy serio cuando me repitió ese consejo por última vez. No le contestes, Luis, y si puedes ni lo mires. La camioneta empezó a fallar. Primero un jaloneo suave, luego un tirón fuerte, y el motor se apagó en seco. Me quedé ahí, en medio del camino, sin señal en el teléfono, con el silencio aplastando todo. Y entonces lo escuché, el galope, lento, como si el caballo no tuviera prisa, pero acercándose. Cada paso retumbaba en el suelo. Alcé la vista y lo vi, un hombre alto, vestido de charro negro de pies a cabeza, montado en un caballo tan oscuro que casi se fundía con la noche. No pude verle la cara, porque el ala de su sombrero lo cubría, pero algo me decía que me miraba fijamente. Se detuvo a un par de metros. El caballo resopló, y el olor a cuero y tierra húmeda me llenó la nariz. «Buenas noches», dijo con una voz grave y lenta, como si saboreara cada palabra. Sentí un escalofrío en la nuca. Lo único que resonaba en mi cabeza era la voz de mi padre. No le contestes. Pero me temblaban las manos y la garganta se me cerraba. El charro inclinó la cabeza, y lo que dijo después fue más frío que la madrugada. «Te conozco», dijo el charro, con una voz que parecía venir de muy lejos. Yo no respondí, solo apreté los dientes y mantuve la mirada vaga, como si así pudiera desaparecer. El caballo dio un paso adelante, y el sonido del cuero, tensándose, me erizó la piel. «Tu padre me debía algo, y tú también». Sentí un vacío en el estómago. Mi padre nunca me habló de deudas. Apenas si teníamos dinero para lo básico, y lo poco que poseíamos
Era fruto de nuestro trabajo. Pero esas palabras me hicieron recordar algo que había borrado de mi mente. Cuando tenía 12 años, vi a mi padre una noche hablando con un hombre extraño, frente al corral. Era tarde y mi madre estaba dormida. El hombre vestía de negro y montaba un caballo enorme. Recuerdo que mi padre no me vio, pero lo escuché decir: «Dame tiempo, no está listo». Nunca entendí de qué hablaban y nunca me atreví a preguntarle. El charro inclinó la cabeza como si leyera mis pensamientos. Tu padre fue hombre de palabra hasta que dejó de serlo. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. El silencio del campo era absoluto, como si todo se hubiera detenido para escuchar esa conversación. «Puedo ayudarte, Luis», dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me puso la piel de gallina. «Solo tienes que aceptar». La voz de mi padre volvió a resonar dentro de mí. «No le contestes». Y yo apreté los labios con fuerza, luchando contra las ganas de decir algo. Cualquier cosa, solo para romper ese peso en el aire. El charro no se movía. Su caballo rascaba el suelo con una pata, marcando un ritmo lento, hipnótico. Entonces, con un tono más bajo, casi un susurro, dijo: «No contestar también es contestar». Me helé. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. El hombre jaló las riendas y el caballo empezó a caminar a mi alrededor, despacio, describiendo un círculo, siempre mirándome desde abajo del ala del sombrero. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos o una hora, hasta que de pronto sentí un olor extraño, como a flores marchitas, mezclado con metal caliente, y recordé que ese mismo olor lo percibí en la casa la noche que mi padre murió. Mi respiración se aceleró. El charro detuvo el caballo justo detrás de mí y dijo algo que todavía me persigue. «Tu padre corrió, ¿tú también vas a correr?», susurró el charro tan cerca que sentí el aliento frente a la nuca. Un impulso me recorrió todo el cuerpo, pero mis pies seguían clavados al suelo. No sé de dónde saqué fuerza, pero logré dar un paso hacia adelante. Tropecé con una piedra, caí de rodillas, y cuando levanté la vista, él ya no estaba. El camino estaba vacío, ni caballo, ni galope, ni olor, solo la oscuridad del campo y el sonido lejano de los grillos, como si nada hubiera pasado. Me levanté temblando y entré a la camioneta sin saber cómo. El motor encendió a la primera. Manejé sin detenerme, con las manos tan tensas en el volante que sentía que se me iban a romper los dedos. Esa noche no dormí, ni a la siguiente. Pasé horas revisando las cosas de mi padre, buscando alguna pista de lo que aquel hombre quiso decir. Entre papeles viejos y libretas, encontré algo, una pequeña bolsa de tela negra, con una moneda de plata dentro y un hilo rojo atado alrededor. En la bolsa, un papel amarillento con letras torcidas. Cuando él vuelva, no lo mires a los ojos. Todavía la tengo guardada, aunque he pensado 1000 veces en quemarla. Desde entonces, no he vuelto a cruzar ese camino de noche. Mi vecino hizo un trato con el charro negro. No sé si deba contar esto, pero a veces siento que guardarlo me está matando. Lo que vi, lo que escuché y lo que creo que pasó todavía me persigue en las noches. Yo crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas, uno de esos lugares donde todos nos conocemos por nombre y apellido. Las calles son de tierra, el viento levanta polvo casi todo el año, y las noches
Las noches son tan oscuras que si no fuera por las estrellas, uno juraría que el cielo desaparece. Mi vecino era don Aurelio, un hombre trabajador, de manos ásperas y espalda encorvada por los años. Tenía unas cuantas cabezas de ganado, un par de hectáreas, y vivía solo desde que su esposa falleció. No era un hombre afortunado. La verdad, todo lo contrario. Las lluvias siempre le llegaban tarde. El ganado enfermaba, y cuando parecía que algo iba a mejorar, algo peor le pasaba. Yo lo veía todos los días pasar frente a mi casa, con su sombrero gastado y la mirada clavada en el suelo. Apenas y levantaba la mano para saludarme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía se le notaba el cansancio, no solo físico, sino como si llevara años cargando algo muy pesado. Todo cambió una noche. Era verano y el calor no me dejaba dormir. Me había levantado a tomar agua, y fue entonces cuando lo escuché. El sonido de cascos golpeando la tierra, lentos, firmes, acercándose. En este pueblo no es raro escuchar caballos, pero esa noche había algo extraño. Los cascos sonaban huecos, como si cada pisada resonara más de lo normal. Me asomé por la ventana, pero la poca luz de las estrellas dejaba ver el camino polvoriento frente a mi casa. Fue entonces que lo vi. Don Aurelio estaba de pie en medio del camino, frente a él. Un hombre vestido de charro, completamente de negro, sombrero ancho, chaqueta con bordados oscuros, botas brillantes y un caballo igual de negro, inmóvil, que parecía más grande que cualquier otro caballo que hubiera visto. No puedo explicar por qué, pero desde donde estaba podía sentir que ese animal no era normal. Su forma era perfecta, demasiado perfecta, como si estuviera hecha de sombra. No escuché voces, no vi que movieran los labios, pero don Aurelio asentía, como si estuviera respondiendo a algo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto o una eternidad, y de pronto, sin que yo parpadeara, el charro ya no estaba. El camino estaba vacío y don Aurelio caminaba de regreso a su casa con algo en las manos, aunque no logré ver qué era. No pude dormir esa noche. Al día siguiente lo vi trabajando como siempre, pero había algo distinto en él. Y en los días siguientes ese algo creció. Sus tierras empezaron a producir como nunca. Su ganado engordó y se multiplicó. E incluso empezó a comprar cosas que antes ni soñaba tener. Una camioneta nueva, muebles, ropa cara. El pueblo entero hablaba de su buena suerte, y él solo sonreía sin explicar nada. Pero yo no podía olvidar lo que vi. Pasaron los meses y noté otro cambio, uno más inquietante. Aunque le iba bien, don Aurelio empezó a verse gastado. No era un envejecimiento normal. Su piel se puso grisácea, sus ojeras se marcaron como si no durmiera nunca, y a veces lo encontraba parado en su patio, mirando hacia el horizonte, fijo, como esperando algo. Una vez en la tienda me acerqué a preguntarle si todo estaba bien. Él me miró con esos ojos apagados y solo me dijo: a veces las deudas se pagan de maneras que no imaginamos. No supe qué contestar y no volví a tocar el tema. Llegó el invierno. Las noches se hicieron más frías y más silenciosas, hasta que una madrugada, mientras dormía, escuché otra vez ese sonido, los cascos, pero esta vez no venían por el camino como antes. No, venían despacio, acercándose directamente a la casa de don Aurelio. Me quedé sentado en mi cama, con el corazón latiendo fuerte.
La curiosidad me quemaba por dentro, pero no pude asomarme. Algo dentro de mí me decía que si miraba, no podría olvidar lo que vería. Así que solo escuché. Los cascos se detuvieron. Hubo silencio y después nada. A la mañana siguiente, la puerta de la casa de don Aurelio estaba abierta. La camioneta seguía ahí, los animales también. Pero él ya no estaba. Ni un rastro. Nadie lo volvió a ver. El pueblo se inventó sus explicaciones, que se había ido con una mujer, que lo asaltaron y se lo llevaron. Pero yo sé que no fue así. No puedo probarlo, pero en lo más profundo de mi corazón, estoy convencido de que el charro negro vino a cobrar su deuda. Soy hijo de una mujer que, según ella, estuvo a punto de ser llevada por el mismísimo charro negro. No es una historia que haya leído en algún libro, o que me hayan contado de oídas. Es algo que ocurrió en mi propia casa, cuando yo tenía apenas 8 años. Todo comenzó una noche en que mi abuela, la madre de mi mamá, estaba muy grave en el hospital. Mis abuelos se quedaron allá cuidándola, y mi madre y yo nos quedamos solos en casa. Antes de irse, mi abuela tomó a mi mamá del brazo y le habló con una seriedad que no era común en ella. No abras la puerta, hija, por nada, no seremos nosotros, y a estas horas nada bueno puede llegar, le dijo con voz firme. Mi madre siempre me cuenta que en ese momento sintió un escalofrío, pero lo dejó pasar. Mi abuela siempre había sido creyente de esas cosas, apariciones, espíritus y sobre todo del charro negro. Ella aseguraba que esa entidad rondaba los caminos y patios de las casas más solitarias, buscando a quien tentar para llevárselo. Esa noche, después de cenar algo ligero, nos quedamos en la sala. Yo me quedé dormido en el sillón, mientras mi madre bordaba junto a la lámpara. Todo estaba en silencio, hasta que pasada la medianoche, un sonido nos hizo estremecer. La voz profunda de un hombre llamando desde el patio. «Buenas noches», retumbó con un tono extraño, grave, pero al mismo tiempo seductor y atemorizante. Mi madre se tensó. En ese instante, la advertencia de mi abuela pasó por su cabeza. Sin embargo, en lugar de cerrar con llave y alejarse, decidió asomarse. Tal vez sea algún vecino, pensó. Yo me desperté, pero fingí seguir dormido, escuchando cada paso que daba. Abrió la puerta del pasillo y salió al patio. La luz de la luna apenas dejaba ver la figura de un hombre corpulento, inmóvil, parado frente al portón abierto. Vestía como los charros antiguos, traje oscuro, bordados apenas visibles, botas gastadas y un sombrero tan ancho que proyectaba una sombra que le cubría medio rostro. Mi madre me contó después que al principio pensó que estaba viendo mal, pero entonces el hombre levantó la cabeza, lo suficiente para que ella viera un destello tenue en sus ojos, como si reflejara una luz que no estaba allí. «Vente conmigo», le dijo con esa voz grave que parecía retumbar dentro del pecho. Fue en ese instante cuando el miedo la paralizó. Sintió que sus piernas se debilitaban y sin responder giró sobre sí misma, corrió hacia la sala y cerró la puerta con un golpe. Me abrazó tan fuerte que casi me despierta del todo y comenzó a rezar en voz alta con lágrimas en los ojos. Yo no entendía lo que pasaba,
pero escuchaba sus palabras atropelladas, sus manos temblorosas haciendo la señal de la cruz una y otra vez. Afuera el silencio se volvió absoluto. Cuando mis abuelos regresaron al día siguiente, mi madre aún estaba pálida. Al contar lo ocurrido, mi abuela se enfureció. Te dije que no abrieras la puerta. Esa cosa pudo habérselos llevado. Y a ti también, niño. Mi madre bajó la mirada, incapaz de responder, y yo solo pensaba en la voz que había escuchado esa noche, una voz que no parecía humana. Hasta el día de hoy, mi madre asegura que si hubiera dado un solo paso hacia él, nunca habría vuelto a verme. Y yo, cada vez que recuerdo esa noche, pienso que tal vez el charro negro no se olvidó de nosotros. Solo está esperando el momento correcto para regresar.